Nicole decía al principio, una de las cosas que nos mantiene atados al pasado, y no solo al pasado, caminando sin los propósitos que de verdad Dios tiene para nuestras vidas, es vivir con raíces de amargura, vivir con rencores, es algo que en definitiva como hijos de Dios no podemos permitir. Y lo vamos a ver esta noche con muchos puntos y a través de la palabra, el por qué Dios nos quiere que aprendamos a dar el regalo del perdón. Bien, como decía Nicole, mi nombre es Lady Payán, desde República Dominicana, estoy casada, todavía no tengo hijos y al junto de mi esposo tenemos muchos años ya al frente de ministerios juveniles y una de las cosas que Dios nos ha llevado es precisamente con los temas de sanidad. Así que desde que Nicole me habló de este tema, quedé encantada y dije, claro que sí, porque sé que hay mucha necesidad. Y vamos a entrar de una vez. Solo el perdón te sana. Tengo que empezar a decirles que el perdón es el elemento clave para la restauración de nuestro corazón. Yo les digo siempre a las chicas que Dios me ha permitido conectar con ellas, que podemos tener todo el conocimiento de la palabra de Dios, todos los libros de autoayuda, podemos llenarnos de mucha información. Pero si con todo eso que entramos no cedemos al perdón, ninguna información obtenida nos va a dar la plenitud que Dios quiere. Está bien que olvidemos el pasado, está bien que digamos voy a caminar hacia adelante, pero cuando yo digo voy a olvidar el pasado, pero cargo todavía muy adentro con heridas, con personas que no he perdonado, con traumas no resueltos, la falta de perdón hacia mi misma persona, porque hay personas que no se han perdonado ellos mismos, que no aceptan el perdón de Dios, y obviamente cuando no aceptamos el perdón de Dios es cuando más difícil se hace el poder conceder el perdón a los demás. En nuestra vida siempre nos enfrentaremos a momentos desagradables. O sea, siempre vamos a tener dificultad. El enemigo sabe que la falta de perdón nos condiciona tanto que pone hasta en peligro recibir perdón de Dios. Lo vamos a leer por la palabra más adelante. Y es por eso que Él va a usar a los que tú tienes a tu alrededor. Hay personas que dicen, pero es que ¿cómo voy a perdonar? Si fue mi mejor amiga la que me traicionó, si fue mi papá, si fue mi mamá, si fue un hermano, si fue un líder, si fue alguien a quien yo amaba con todo mi corazón. Es que precisamente por eso nos duele y por eso nos cuesta perdonar. ¿Por qué? Porque es alguien que tú no lo esperabas, es alguien en quien tú habías puesto toda tu confianza. Pero tenemos que entender que el rencor, me encantó esta frase, es una celda en donde estamos presos por nuestra propia voluntad, pues tenemos en la mano una llave y se llama perdón. Dicen comúnmente que la falta de perdón es como yo tomarme un veneno y esperar que sea otra persona que se muera. ¿Qué pasa? Que así como nos contaba Susi, que me gocé mucho de su tema, estuvo muy bueno, es que la falta de perdón te hace vivir en el pasado, porque tú estás cargando con esa situación, con esa persona, con ese trauma, con ese dolor, el cual tú dices, yo esto no lo olvido. Yo no sé, yo continúo con mi vida, yo sigo creyendo en Dios, yo voy a seguir hacia adelante, pero con esto no me toques ese tema porque esa persona ni la puedo ver. Esas son algunas de las expresiones que usamos cuando tenemos el corazón falto de perdón. Bien, es claro que cuando tú decides perdonar, no es que tú estás ignorando que la persona hizo algo malo realmente. No, es precisamente reconocer, está bien, me hirió, me molestó, me marcó lo que dijiste, lo que hiciste en mi vida, pero yo hoy decido darme el regalo porque es a uno mismo que uno se lo da, tú libertas, tú echas fuera toda carga, el perdón te da esa plenitud, ese gozo y esa paz. Y para esto quiero hacerle mención de una historia que no podemos dejar de mencionar cuando hablamos del perdón, que es de los deudores. Esta está en Mateo
18, del 23 al 30. Es un poco extensa, pero se las dejo de tarea para que la lean en casa. Se las digo en resumen. Esta historia, de la cual se ha predicado mucho en las congregaciones, habla del amo que le perdona a su siervo todas las deudas que había tenido para con este. Él le suplica, le dice, mira, le pone hasta de ejemplo la familia, que la esposa, que él anhela pagarle, pero que no puede. Y con un ruego, dice la palabra, que el amo se movió en misericordia y le perdonó. Pero más adelante, el amo sale y ve al consiervo de este siervo a quien él le había perdonado todo, haciéndole opresión al consiervo para que le pague lo que le debía. En ese momento el amo se enfurece y dice, o sea, yo te he perdonado todo, o sea, he hecho misericordia de ti, ¿por qué ahora tu consiervo tú no le haces lo mismo? Esta historia, yo sé que muchos de nosotros en algún momento hemos sido identificados. Podemos decir que en este relato que Jesús dejó, Jesús es ese gran amo y Señor. Nosotros somos los siervos y nuestros deudores los consiervos. Entonces aquí viene esa pregunta a la conciencia, esa pregunta de inspirarte a decir, oye, Dios nos ha perdonado tanto. ¿Por qué entonces nos cuesta y exigimos y queremos cargar con venganza y culpa sobre los demás? Cuando Jesús vino, pagó un precio tan alto y aún en su máximo dolor, Jesús estuvo diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta historia de los deudores me mueve mucho. En estos días yo escribía sobre eso y decía, wow, a veces exigimos nosotros como siervos del Señor cosas que ni el Señor, siendo el Rey de Reyes, las exigió y la vivió. Con esto yo no te digo que va a ser fácil. El perdón no es fácil. Olvidar no es fácil, por lo que te decía al principio, porque esa herida es de alguien que tú quisiste, es de alguien que tú no lo esperabas. Es algo inesperado precisamente y eso duele más. Yo no quiero quitarle, no quiero sonar como Ale y tú dices que fácil perdonar, tú no sabes la traición que yo viví, tú no sabes el abuso de toda la vida que yo cometí, no. Jesús entiende tu dolor. No queremos restarle valor a lo que tú sentiste. Lo que yo quiero decirte en estos minutos es que cuando no perdonas, estás haciéndote entonces la sierva y haciendo como amo a ese sentimiento de venganza sobre tu vida. Tú cargas con la herida constantemente, con esa traición, con ese rencor, con ese recuerdo tan horrible que no has podido olvidar, la falta de perdón, aunque en un momento suene placentero decir yo no perdono eso, en el fondo tú estás cargando todavía. Por eso sigues con mucha pesadez encima. Y hoy lo que quiero hablar es en nombre del Señor, que lo que más plenitud y sanidad te va a dar es el poder perdonar. Una de las características más hermosas que Jesús dejó aquí en la tierra es el perdón, parte del amor y el perdón. Dice Colosenses 3:13, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que les ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar. El perdón es un mandato, algo que no podemos quitar, es que, como les decía anteriormente, no lo vamos a sentir, es una decisión muy difícil, pero es un mandato y los mandatos y los principios del reino no se manejan por mi emoción ni por mi sentimiento. Son esos mandatos que aunque cuesten por agradar a nuestro rey, debemos obedecer. Una de las excusas más comunes que nosotros usamos a la hora de no perdonar es decir, no se lo merece. Y la pregunta que en su momento alguien me hizo a mí, te la hago yo a ti en este momento, es, cuando Jesús nos perdonó, ¿lo merecíamos? No lo merecíamos. El perdón es una extensión de gracia, es esa extensión de misericordia, es yo decirte, no me debes nada, quedas libre, porque el perdón es tan hermoso que no solo te libertas tú mismo, tú le estás dando una libertad también a la persona que está teniendo la deuda contigo.
Cabe aclarar aquí un concepto muy importante. Hay personas que me han dicho, Lady, ok, perdonar quizás no me sea muy difícil, pero yo no quiero volver a tener relación con esa persona. Aquí cabe destacarse, restauración y perdón son dos conceptos distintos. El perdón, como bien dijimos, es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa. O sea, yo voy a renunciar a todo mi derecho de venganza. Pero la restauración, dice la definición del diccionario, que es arreglar todo defecto de arte, edificio u otra cosa y volverla a su estado original. Aquí hay una pequeñita trampa que el enemigo usa a veces con el tema del perdón en nuestras vidas. Y es que, número uno, está claro que perdonar no significa que tú vas a seguir igual quizás con la persona, porque entendemos, ¿verdad?, que hay situaciones que ya no se pueden remediar. Pero yo puedo, aunque sea límites, límites sanos, límites sin raíz de amargura, límites sin venganza. El segundo punto de sacar aquí es que tienes que demostrar que de verdad perdonaste, porque a veces decimos, yo no quiero ver a esa persona y me excuso con que es un límite sano y puede ser que es que todavía hay una espinita ahí. Lo más probable es que a la hora de tú decidir perdonar, Dios coloque a tu opresor tal vez delante de ti para ver si entonces decidimos el pagar con bien el mal que nos causaron en algún momento. Pero el término restauración no lo podemos ignorar, es dar la milla extra. Al contrario, yo te motivo a dar la milla extra del perdón. Es este que lo vemos más en situaciones de matrimonio, de amistades, de liderazgo eclesiástico, donde dos personas guiadas por el Espíritu Santo dicen, ¿sabes qué? Nuestro estado original era mejor. Como nosotros iniciamos, y esta parte aquí quizás lo enfoca a los matrimonios, tanto Nicole como yo estamos casadas, ¿verdad? Decir, sabes que, mi amor, quizás tuvimos una diferencia, esto, pero lo que nos unió al principio es mayor. Entonces, yo no solamente voy a perdonarte, sino que voy a luchar por ganar la confianza y vamos a restaurar. Quería hacer este aclarando, porque hay muchas personas que, sí, es cierto, si no cargas con rencor, y necesitas poner límite con algún opresor, porque Dios tampoco se agrada, ¿verdad?, de que te estén maltratando, abusando, hazlo. Pero si Dios quiere que des la milla extra y puedas a través del perdón recuperar cosas y restaurarse, creo que eso sería el testimonio más glorioso que daríamos al mundo, de poder vencer el mal con el bien y servir a aquel que en algún momento nos hirió. No es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacerlo. El perdón me libra del verdugo de la enfermedad. Es impresionante cuando yo estaba leyendo esto, dice, cada vez más hombres de la ciencia corroboran que guardar rencor es un verdugo que genera enfermedades. Hubieron dos científicos y médicos, el doctor Don Colbert y Fred Luskin, que hicieron unos estudios para la Universidad de Stanford. Ellos demostraron que la mayoría de los pacientes que estudiaron las enfermedades que tenían mucho que ver con la falta de perdón y la raíz de amargura de muchos de sus pacientes. Son dos hombres de ciencia, no conocen de Dios y aún así ellos pudieron demostrar. Y les voy a leer algunas de las enfermedades que la ciencia ha demostrado que pueden incrementarse cuando cargamos con pesos del pasado, con heridas que no queremos perdonar. La hipertensión, palpitaciones, arritmias, mareos, la migraña, tensión, dolores crónicos, tendinitis, el síndrome de túnel carpiano, problemas de articulación, bronquitis, asma, y yo me quedaba, el listado es enorme, ustedes lo pueden buscar, está por muchas fuentes de internet, lo que nos deja claro que el rencor hasta nos roba la buena salud. Y tenemos claro que Jesús no quiere que vivamos con todas estas afecciones dentro. Te voy a hablar de los pasajes bíblicos sobre el perdón. En esto voy a basar ya el resto de la charla. Hay 4 pasajes que tenemos que siempre traerlo a memoria. El primero está en Mateo 5, del 23 al 24, que dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar
y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué significa eso? Que Jesús está más interesado en la sanidad de nuestro corazón y el que no tenemos rencor, que la misma ofrenda que vayamos a otorgarle. La ofrenda, el diezmo, es un estilo de adoración, es con lo que también adoramos a Dios. Y ahí Él nos está marcando, oye, si tienes algo con tu hermano, a mí me interesa más que tú arregles la situación que tienes con tu hermano, que también es mi hijo, antes que el diezmo o la ofrenda que tú vienes a traerme al altar. Y esto lo podemos poner no solo con la ofrenda, sea con una prédica. Y yo me imagino a Dios diciéndome, ¿sabes qué, Lady? Yo me siento mejor con que tú perdones ahora mismo a alguien que tú tengas en mal, en vez de tú estar ahora conectada en una conferencia. No importa los dones, el ministerio, los talentos que tengamos, Jesús está enfocado más en quiénes somos que en lo que hacemos. Y Él se interesa en nuestro perdón. Número 2. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Marcos 11:25. Muchas de nuestras oraciones tienen trabas por la falta de perdón. A veces decimos, Dios, pero no me contesta, yo no estoy pidiendo mal, estoy pidiendo hace años de esto y entiendo que hay como una traba. Revisa tu corazón. Dile, Señor, ¿por qué mis oraciones siento que son estorbo? ¿Por qué siento que no me respondes? ¿Por qué siento a veces que no te escucho? Pudiera ser que una ofensa esté impidiendo que tu oración llegue al trono sin ningún impedimento. La tercera cita me encanta y me confrontó mucho y es en Santiago 3:2 que dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Por qué me gusta mucho esto? Porque cuando nosotros nos hacemos cargo, ¿verdad? Y podemos decir, wow, pero yo también he ofendido. En algún momento yo le he hablado también mal a alguien, en algún momento quizás yo traicioné, con o sin intención, en algún momento yo fallé, en algún momento yo le causé a alguien que me amaba una decepción. Entonces, esto es muy importante, el poder decir, yo quiero que cuando yo falle, me den el perdón. Entonces, el perdón que nosotros damos primero nos da esa abertura, nos da ese camino a que cuando seamos nosotros lo que hayamos hecho la afrenta, alguien pueda también perdonarnos, porque la palabra también nos habla de que cosechamos lo que sembramos y que hagamos con los hombres lo mismo que queremos que hagan con nosotras. Entonces, ¿qué sería que yo cometa un error? Al pasar los días me arrepienta, de verdad sienta, y yo voy a querer que la otra persona me perdone. Pero si yo no he perdonado, quizás vaya a recibir lo mismo que he hecho con otras personas muchas veces. La cuarta cita dice en Mateo 18 del 21 al 22, que es la más predicada y la que nos cuesta y decimos, Señor, necesitamos de ti para alcanzar esto. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Yo me imagino el gesto en ese momento de Pedro, de decirle, Dios mío, pero me ha costado perdonar a uno. A dos ha sido un milagro. Y a tres es algo sobrenatural. O sea, tú me estás diciendo que si en 24 horas más de 70 veces recibo ofensa en todos los lados, esas veces debo perdonar. Y aquí es donde yo misma me derrumbo a veces y digo, ok, Lady, ¿qué hiciste esta mañana? Fallé en esto. Te prometí, Señor, que iba a empezar hoy tal ayuno, no lo hice, te fallé. Dije tal mentira, te fallé. Y si pasamos factura más de 70 veces 7, el Señor nos ha perdonado a ti, a mí.
vernos en ese espejo a la luz del Señor y ver lo que Él ha hecho en mi vida es lo que me va a dar a mí ese empuje a yo hacer con mis hermanos lo que Dios ha hecho conmigo, como hablábamos de la parábola de los deudores más arriba. Un último verso relacionado a lo de Mateo que acabamos de leer está en Lucas 17:3 que dice, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte perdóname, perdónalo. O sea, es un mandato que tú dices, Dios, parece injusto, tú no sabes lo que me ha dolido esto, y pudiera poner ejemplos más fuertes, niñas que han sido dañadas desde chiquitas por familiares de confianza, quizás que has sufrido bullying en la escuela, baja estima, quizás la traición de tu esposo al irse con otra. No quiero restarle importancia a eso. Lo que te digo es que tú te vas a sanar dando el paso del perdón. Dios va a hacer justicia por tus lágrimas, pero necesitas perdonar. Dios va a restituir, va a multiplicar las bendiciones, pero necesitas perdonar. Hay muchas bendiciones estancadas, hay mucha falta de sanidad en nosotros, que lo único que Dios te dice esta noche, decide perdonar y verás que tu vida va a cambiar. ¿Qué ofensas debo perdonar hoy? Es la pregunta que te voy dejando ya para cerrar, para que reflexionemos, que podamos decir, Dios, trae a mi memoria. ¿Qué cosa que yo no me doy cuenta? Porque en el momento puede pasar. En el momento puede pasar que te digan, no, está bien, deja eso sí. Lady, tú me ofendiste con eso. No, ya yo olvidé eso. Y a veces lo damos por sentado. Pero es en ese momento de intimidad con el Espíritu Santo. Todo lo que venga a tu pensamiento, no lo tomes por casualidad inocente. Esa palabra maldicha, esa mentira, ese pequeño dolor, ese recuerdo que todavía te hace llorar, llévalo a la cruz y pídele al Señor el perdonar. Tienes que estar muy sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios lo hace con cada quien de una manera distinta. Yo en algún momento hablaba con chicas en cómo a mí particularmente el escribir me ayuda mucho como a liberarme, a sanar, pero hay otras que quizás necesiten hablarlo, quizás hay otro que necesite tomar el teléfono y llamar a alguien y pedir perdón. Y si por casualidad el rencor que tú guardas todavía es con un familiar que ya está fallecido, que se han dado casos de personas que viven atadas a ese pasado y tienen un rencor con alguien que ya murió, Dios también te dice, aún a esa persona tienes que perdonar y soltarla. Quizás ya no te va a escuchar, quizás ya no hay cosas que vayan a recuperarse, pero en Dios vale. Postrarte, ir de rodillas y decir, Señor, quizás en vida no tuve la oportunidad de hacer esto, pero yo vengo delante de ti, cierra este duelo, cierra este dolor que yo viví. Son heridas que se suelen dar mucho cuando muere un familiar repentino, que quizás un abandono de papá y mamá, y al morir tú dices, ay, ya, me dio lo mismo porque no me crió. Y no, Dios no quiere eso. O quizás de un familiar que cometió en desesperación acabar con su vida. Muchas personas que la falta de perdón por ese familiar que decidió acabar con su vida los está consumiendo. Y Dios te dice en este momento también, aunque no te escuche, tienes que perdonarlo. Suelta a toda persona no viviente que tú estás guardando también una raíz de amargura. Y tú dirás, Lady, bien, ya yo sé lo que es el perdón, ya yo sé lo que es la restauración, ya yo sé que es bíblico, ya yo sé que no tengo excusa y que tengo que tomar la decisión. Pero ¿cómo perdono? Efectivamente, lo primero es identificar el sentimiento. No podemos dar medicina a algo si no detectamos la enfermedad. Entonces tienes que hacer conciencia de, es verdad, wow, mientras yo escuchaba a Lady me llegó a recuerdo tal palabra que me dijo mi mamá en la adolescencia. Mientras yo escuchaba a Lady me llegó a la mente tal chico que no le perdoné tal cosa. Todo lo que sea que te esté llegando a la mente, identifícalo. Es lo primero. Una vez identificado, entonces tienes que decidir. No lo vas a sentir perdonar, pero tú decides. ¿Cómo tú decides? De oración. Decirle, Padre, yo decido
Yo ordeno a mi alma que perdone a esta persona. Tómalo como tu campaña de oración. Si tienes agenda de oración, anótalo y pon el nombre de la persona que tú entiendes que te ha costado perdonar. Yo he visto a Dios hacer cosas tremendas cuando tú oras por tu opresor, cuando tú oras por esa situación que no puedes olvidar. Dios lo hace. Cuando tú vienes a mirar atrás, dices, wow, pero ya no me duele, ya hablo de esto y no lloro. Ustedes no han visto testimonios de personas que cuentan cómo fueron violadas, cómo fueron traicionadas, cómo pasaron traumas en su vida y lo cuentan de una forma gloriosa, no lloran, no sienten ese dolor. Es porque hubo una liberación de perdón del pasado. Número dos, confesar estos sentimientos a algún amigo líder si necesitas ayuda. Hay situaciones, como les decía, Dios lo va a hacer contigo a su manera. Hay situaciones que tú no vas a poder solo. Quizás hay situaciones que sean que necesiten una reunión, que necesites reconciliarte, sea con tu pareja, sea con tu mamá, sea con un líder de la iglesia, a alguien de confianza y maduro en la fe. Cuéntale esa situación que te está costando. Tomen cadenas de oración y dile que te acompañe una persona que ya haya vivido la experiencia de la libertad a través del perdón y que te pueda acompañar hasta que tú también lo logres y entonces ayudes a otro. El 3, renuncia a tu deseo de venganza. El enemigo te va a inyectar, te va a decir, no, 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 tú decidiste perdonar, tú estás orando a esa persona, pero van a venir los pensamientos. Pero es que tú te acuerdas lo que te hizo, pero es que tú no recuerdas lo que te dolió, tú no recuerdas todo lo que lloraste de noche, de madrugadas, la mentira, tú no recuerdas esa amiga que tú le diste entrada al trabajo y luego hizo que te expulsaran. O sea, el enemigo te va a recordar cada detalle en el momento que tú decidas perdonar. Entonces, este tercer paso es súper fundamental para cuando esos pensamientos vengan, decir, no, yo no me voy a vengar, porque la palabra me dice, lo vamos a leer para cerrar, que mía es la venganza, dice el Señor. Y yo, eso es lo que estoy haciendo con el perdón, es dar un regalo, es quitar toda deuda. Número 4, decidir devolver el bien por mal. En este proceso se consiste en hacer cosas buenas a favor del ofendido. Esto es para quien tengas la oportunidad de hacerlo, sea un hermano de la iglesia, sea una amiga, sea una prima. Esto es más válido quizás para la familia, cuando hay momentos que quizás nos dañan, hubo herida, pero va a ser siempre tu familia o va a ser siempre tu hermano de la iglesia, esa persona, y vas a tener que decidir ayudarlo, cooperarlo, escucharlo y que si necesita algo, el enemigo también te va a susurrar, hey, no lo ayudes, hey, no ores, recuerda lo que esa persona te hizo. Y ahí entonces tú vas a recordar que no, porque yo decido actuar como Jesús. ¿Y cómo actuaría Jesús? Vencer todo el mal que tú me hiciste y a darte un bien. Los 4 puntos que te van a ayudar muchísimo a perdonar. Identificar los sentimientos, confesar esos sentimientos ante Dios y buscar la ayuda de un amigo si lo necesitas, renunciar a tu deseo de venganza y por último, decidir devolver bien por el mal que te cometieron, que hicieron en contra tuya. Romanos 12, del 17 al 21. Lo voy a leer despacio y 2 veces. Ya con esto cierro la charla del día de hoy sobre el perdón. Romanos 12, 17, 21 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, amados míos, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
Te voy a repetir, Romanos 12, del 17 al 21. Creo que en esto se resume todo el acto que Dios quiere que hagamos con las personas que en algún momento nos han herido. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Creo que con esto se resume todo. El mandato de Jesús de te hirieron, no hieras, no hagas lo mismo. Yo soy el juez, yo soy quien voy a tener venganza, yo soy quien voy, pero aún más dice, si tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. ¿Por qué? Porque Dios quiere que no solamente nos salvemos nosotros, hay mucho testimonio de personas que al ver el corazón perdonador de nosotros, los hijos de Dios, van a aceptar al Señor y van a decir, yo tengo ese Dios que tú tienes, yo lo quiero. Yo necesito entrar en esa paz que tú tienes. ¿Cómo es que tú me perdonaste? ¿Cómo es que tú viniste con lo que yo te dije? ¿Cómo tú me sirves? Hay personas que se sienten mal al recibir un bien cuando saben que esa persona pudo buscar venganza y no lo hizo. Entonces Dios quiere eso. Dios quiere que también con nuestro perdón atraigamos a más personas a su reino y que te quedes libre. Si en algún momento tu opresor no quiere darte el perdón, ya tú cumpliste. Entiende también su proceso, pero tú no cargues. Un ejemplo que a veces lo mencionó mucho es lo de el profeta Ezequiel, cuando Dios le dice, o sea, ve y cumple. O sea, en otras palabras, es como, haz lo que yo te estoy pidiendo y esa sangre no se te va a demandar. Tú cumples y das la palabra. Pero si te callas, por cada persona que perezca, yo haré, la sangre que corra será demandada de ti. Entonces, hazte de cuenta que en este momento Dios te está diciendo esto y te dice, yo no voy a demandarte por el que no quiera perdonarte, es a ti, es tu corazón que yo quiero, es tu libertad, es tu sanidad, es la clave de que eres mi hijo, es esa clave de que yo te voy a perdonar también. Recuerda lo que dice la palabra, de que si no perdonamos, el Padre no va a perdonar. Voy a hacer una oración para cerrar. Gracias por este tiempo y que Dios sea quien siembre, siembre y nos haga hacedores de esta palabra, que es su palabra, de este mandato tan importante. Todos los días vamos a recibir heridas, pero necesitamos todos los días, como mismo Dios nos ama y renueva sus misericordias cada mañana, desarrollar un corazón perdonador. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por cada una de mis hermanas, hermanos que se conectaron para poder hablar del perdón. Yo te pido, Dios, que tú traigas a memoria cualquier herida, cualquier trauma, cualquier recuerdo que todavía esté ahí haciendo estorbo, haciendo impedimento entre los planes que tú tienes para con nosotros. Tráelo a luz para que podamos enfrentarlos y podamos perdonar. Ayúdanos a poder ser hacedores de tu palabra, no solo leer estos pasajes, sino que el mundo pueda ver en nosotros que somos de verdad perdonadores, que podamos traer más personas a tu reino a través de palabras de perdón, que podamos vencer toda maldad con el bien que solamente tú puedes dar. Reconocemos, Padre, que no podemos si no es con tu fuerza. Reconocemos que es una decisión difícil. Reconocemos, Dios, de que necesitamos de la guía y de la fortaleza de tu Espíritu Santo. Yo te pido, Dios, que en este momento tú inspires y aumentes y convenzas a cada uno de los que están conectados que necesiten el perdonar a alguien para que puedan alcanzar la plenitud que tú quieres de sanidad,
en ti, de poder caminar plenos, de poder alcanzar los propósitos que tú tienes en nuestras vidas. Sobre todo, Dios, para que podamos estar algún día en esa gran eternidad contigo y que ninguna ofensa terrenal nos haya impedido el que tú nos perdones a nosotros. Bendice nuestra vida y que podamos seguir aprendiendo y sanando cada una de nuestras áreas en estas conferencias aún restantes para el día de mañana. Usa cada tema para darnos libertad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.